Seguimos con más información y hablamos del fallecimiento de Gustavo Cerati. Será velado a partir de las 21 en el Hall de Honor de la Legislatura porteña en Perú y Alsina, la cual permanecerá abierta toda la noche para permitir la concurrencia del público. Esto, según informó el vicepresidente primero del Parlamento, Cristian Ritondo. Estamos ya mismo en contacto con el doctor Claudio Santamaría. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Emilio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estábamos hablando recién, doctor, de lo que había sucedido con Cerati en Venezuela y este ACV que se tornó irreversible, lamentablemente. Mira, recordemos que él estaba haciendo un recital en Venezuela hace 4 años, tuvo un ACV, recuperó la conciencia y su estado, y a los 2 o 3 días volvió a ser un accidente cerebrovascular masivo que llevó a una necrosis, una muerte muy importante del sistema nervioso central, de la parte del cerebro y del encéfalo que está dentro del cráneo, y de ese cuadro no se pudo recuperar, se fue trasladado a la Argentina y hacía 4 años que estaba en coma. Médicamente diría imposible que pudiera recuperarse. Desde el punto de vista humano, su mamá y él tenía algunos movimientos de la mano que eran más que nada movimientos regulares, con el sistema nervioso central, pero bueno, la esperanza nunca se pierde. Lamentablemente fue una agonía muy prolongada de estos 4 años, y finalmente este cuadro que tuvo el desenlace que le produjo el fallecimiento. Ahora, doctor, decía usted recién, ¿no? Su madre también se mantuvo firme junto a él, y cuando quizá ella hablaba de esperanzas, quizá hablaba de que se pudiese recuperar y volver a ser el mismo de siempre, pero esto decía usted recién, ¿no? Que era prácticamente imposible. Mira, lo que vimos y supimos un poco lo que tenía, la lesión grave que tenía a nivel cerebral, se llama encéfalo, el conjunto de órganos dentro del cráneo que son del sistema nervioso central. Científicamente era imposible que volviera a recuperarse y volver quien era. Ahora, también como hombre, como persona, como familiar, creo en los milagros que pueden ocurrir. A veces la ciencia no tenemos explicación, pero los que, digamos, teníamos la información científica, era poco probable, por no decir imposible, que se pudiera. Ahora, ¿cómo quitarle la esperanza o la ilusión a una madre que siempre espera que su hijo vuelva a ser lo que era? La verdad que fue una agonía muy prolongada de 4 años en estado vegetativo, en coma, y hoy se produjo el desenlace fatal que le produjo esta complicación, que él estaba mantenido, recordemos, con un respirador, y nunca se recuperó desde hace años con este accidente cerebrovascular masivo que había tenido. Ahora, ¿por qué, doctor, él en un primer momento, usted lo marcaba, se recupera y después vuelve otra vez a hacer un accidente cerebrovascular? Mira, a veces es lo que llamamos accidente vascular transitorio. Es como, para que uno lo pueda entender, es que la arteria se tapa un poco, se vuelve a destapar, y a los 2 o 3 días, que fue lo que pasó, el accidente vascular se repite, es masivo. Ahí hubo una trombosis masiva de las arterias cerebrales, y cuando se obstruye de manera permanente la sangre, el cerebro muere por falta de oxígeno y de nutrientes, y él tenía una destrucción muy importante del sistema nervioso. Esto, al estar cortado, no podía conectarse con el exterior, por eso quedó en coma y en estado vegetativo. Incluso tenía una lesión tan importante que alteró su bulbo respiratorio, que es lo que mantiene la respiración. Por eso él estaba con respiración artificial, con un aparato que lo hacía respirar, y con una muy buena atención. Por eso pudo tener estos 4 años, mantenerse en este estado sin grandes complicaciones de infecciones y de trastornos. Hay que rotarlo, la verdad que requiere una atención médica muy importante para que no se complicara, pero finalmente no pudo salir de este cuadro y hoy lamentablemente falleció. Estuvo internado el doctor Cerati allí en Venezuela, después en el FLENI de Buenos Aires, y por último en el Sanatorio Alcra del barrio porteño de Belgrano. Imaginamos, ¿no?, que los profesionales de todos estos centros de salud le han comunicado de forma correcta desde un primer momento cuál era el panorama a su madre, ¿no?, o a su familia también. Sí, lo que pasa es que hay como 2 cosas. Uno, digamos, transmite lo que tiene un paciente, lo que puede tener, puede mostrarle las imágenes, pero creo que por los afectos, un familiar, un amigo, cuando vos vas y lo ves en un aparente, porque recordemos que una persona que está en coma y con respirador parecería que está durmiendo.
y si vos lo tocás y sentís que mueve la mano, abrigás una esperanza, más allá que la ciencia que no puede devolver ese cuadro porque el daño era masivo. Claro. Ahora, ¿cómo borraste la ilusión o la esperanza a un familiar, en este caso a su mamá, que era la vocera de eso, y por eso se lo mantuvo todo este tiempo? Incluso hubo un debate ético si conviene tenerlo en condiciones extremas, digamos, con respirador y esta tensión o no. Pero bueno, este cuadro se desarrolló así. Hoy tuvo una complicación que se le paró finalmente el corazón y de esta manera tuvo el desenlace después de esta agonía tan larga de 4 años desde que tuvo el accidente en Venezuela. Allí, doctor, entonces, con respecto al cuadro, a este cuadro puntualmente, ¿por qué puede provocarse este ACV? El ACV tiene muchos condicionamientos que pueden generarlo: la hipertensión, el estrés, una placa de colesterol, hay diferentes factores. Él lo sufrió al finalizar el recital que estaba dando, sintió que se confundía, que tenía un trastorno de habla, luego se recuperó y después tuvo a los 2 o 3 días un accidente cerebrovascular. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares son trombóticos, y algunos hemorrágicos. Por eso hay un medicamento, y cuando uno tiene una pérdida de la visión, se le duerme un brazo, una pierna, tiene un estado de confusión, conviene concurrir a la guardia rápidamente, porque dentro de las primeras 2 o 3 horas podemos dar un medicamento que disuelve el coágulo, restablece la circulación, y las chances de sobrevida y de evitar las secuelas son muy importantes. Por eso es muy importante que uno consulte cuando tiene alguno de estos síntomas para evitar las secuelas graves que produce los ACV, que lamentablemente son más frecuentes dado la hipertensión y el estilo de vida que llevamos poco saludable. Claro, muy importante eso. Doctor, gracias. Un gran abrazo, como siempre. Un gran abrazo y que tengan una buena tarde. Un abrazo grande. Saludamos a Daniela Fernández, colega aquí de Canal 26. Daniela, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emiliano? Sí, digiriendo la noticia, ¿no es cierto?, de a poquito. Bueno, muchos esperábamos también, ¿no?, junto con la madre de Gustavo Cerati, con la familia, quizá este milagro de una recuperación de Gustavo. Yo creo que es eso, claro, yo creo que es eso más que nada, que Gustavo es un tipo tan querido y tan talentoso, que todos teníamos esa ilusión casi lindando con el milagro, ¿no?, de que finalmente se despertara. Yo muchas veces escuchando temas de él y diciendo, ay, ojalá que este chico se despierte de una vez y vuelva toda la normalidad, ¿no es cierto? La realidad es que nos venimos acostumbrando a lo que es la vida sin Cerati porque, bueno, no lo podíamos disfrutar desde hace un rato largo. Es una mezcla, ¿no?, también de sentimientos. Uno también dice, bueno, si iba a ser una agonía y tan larga, mejor, ¿no?, para tener algo contundente, un resultado claro, para que esa madre pueda descansar, para que, digamos, de alguna manera puedan retomar una vida más normal. No es una vida muy normal para los familiares de una persona que está en un coma, que no sabes cuándo va a salir, ¿no es cierto? No, y aparte, es una situación de incertidumbre absoluta. Claro, y aferrarse, me imagino yo, ¿no?, a algo que, lo decía recién el doctor Santamaría, desde el punto de vista clínico era prácticamente imposible que sucediera. Exactamente, era un milagro. De hecho, de vez en cuando, muy de vez en cuando, esos milagros ocurren, ¿no? Y nos enteramos de esas noticias y decimos, bueno, ojalá le hubiera pasado a un artista como Gustavo Cerati, que creo que marcó el rock de la Argentina y de Latinoamérica, ¿no es cierto? Yo me animaría, algunos tal vez se enojen, viste, los más puristas del rock, pero yo lo pongo a un nivel, al nivel de un Spinetta, al nivel de un Charly García. Me parece que con el tiempo eso va a ir tomando cada vez más cuerpo, ¿no es cierto?, porque fue un renovador de la música, muy respetuoso de todo lo que se había hecho antes y un talentoso absoluto, ¿no?, un gran cantante, desde Soda y fuera de Soda, ¿no es cierto? Fue un artista completísimo, que nunca va a dejar de serlo, porque lo tenemos, porque queda toda su obra y todas sus grabaciones, y esa voz tan inconfundible y ese estilo tan especial a la hora de cantar, ¿no es cierto? Uno escucha los primeros acordes de la voz y enseguida no existe lugar a duda cuando está cantando Gustavo Cerati. Eso es lo que perdemos, ¿no es cierto? Y la ilusión de que a veces las cosas terminan bien, ¿no? Porque esta vez no fue así. Estábamos repasando un poco la carrera de Cerati, Daniela, incluso cuando comenzó con
Charly Alberti con Zeta Bosio, después que viene la separación, ¿no?, de Soda Stereo, después se vuelven a juntar, pero ya en la última etapa, en 2009, él nuevamente en solitario lanza este disco Fuerza Natural. Sí, exactamente, y a ver, fue casi como un clamor popular, ¿no? Porque cuando Soda se separó, dio la sensación de que quedó mucho para hacer, ¿no? Y por algo, cuando volvieron, fue el suceso que fue, todos los recitales que dieron, esa vuelta con todo. Así todo, él después, una vez que decidió hacer su carrera solista, uno no extrañaba demasiado, ¿no es cierto? Él era el alma mater de esa banda, si bien eran tres personalidades muy fuertes, está claro en cómo fue el post-Soda de cada uno de ellos, ¿no es cierto? El de Cerati muy fuerte, no tanto el de Zeta y el de Charly, ¿no es cierto? Que siguen haciendo lo suyo, pero tal vez no con tanta preponderancia como lo hacía Gustavo, que además, viste, como, bueno, de hecho el accidente cerebrovascular sucedió en Venezuela, él seguía girando con un suceso de público en todo lo que era Latinoamérica. Soda Stereo y sobre todo Cerati fueron muy fuertes en toda Latinoamérica, y de hecho, bueno, ahora uno imagina todo lo que podría haber hecho si no se hubiera ido, pero hay que pensar también en todo lo que hizo mientras estuvo con nosotros. Sí, fue sin dudas un referente de la música argentina y también de América Latina, ¿no? Porque encabezó, recordamos, en los 80 Soda Stereo, y creo yo, con esa banda conquistó gran parte del público, no solamente local, sino de toda América Latina. Bueno, y ese fue el tema también, porque son una banda de los 80, de la época en que nosotros volvíamos a la democracia, y de golpe otros músicos estaban ya, digamos, consagrados desde antes. Aquí en la República Argentina tuvieron ese parate de la dictadura, y entonces después estaban más abocados a volver a encontrar ese lugar, tal vez en la Argentina. Soda se abrió, y creo que Soda le abrió la puerta a un montón de bandas, a las que ahora les va muy bien en el resto de América Latina. En ese sentido me parece que fueron pioneros, porque cantaron para todos, para Colombia, para Venezuela, para Ecuador, para México, en todos lados eran locales, particularmente, y bueno, y mucho más aquí, ¿no? Daniela, gracias, buenas tardes. No, al contrario, y para mí creo que es un día para recordarlo con lo mejor, ¿no? Poner su música, pensar que ya está tranquilo, que lo hemos desatado, que se pudo ir tranquilo. Seguramente.